Buenos días, mis hermanos, Casa de Dios para la familia. Este es el segundo domingo que nos congregamos virtualmente. Damos gracias a Dios que de todas maneras nos permite que compartamos la palabra y nos alimentemos de ella. Ustedes saben que siempre los tengo en mis oraciones. La dinámica que Dios me ha dado en la iglesia es orar por los enfermos, lo sigo haciendo. Orar para que nuestros familiares se conviertan, lo sigo haciendo. Orar por la economía, orar por el ministerio, orar por la salud de todos nosotros. Siempre estén contando con esas oraciones. Hoy, domingo, queremos compartir la palabra y quiero hablar de la esperanza. El título es Cuídate de perder la esperanza. La esperanza es algo que tiende a perderse cuando nosotros tenemos dificultades. Hay veces que todas las situaciones que veníamos viviendo, una economía que de todas maneras venía difícil, todos estos valores que se han perdido en nuestra sociedad, todo lo que, con lo que venimos luchando de días anteriores, y ahora le sumamos el problema actual, el virus que se está moviendo globalmente. Entonces uno, ante tantas cosas que se van viniendo encima, uno intenta clamarle a Dios, pedirle a Dios, y Dios muchas veces guarda silencio. Y es necesario que nosotros miremos cómo no debemos dejar perder nuestra esperanza. ¿Y cuál es el peligro que se pierde cuando se pierde la esperanza? Que se tiene cuando se pierde la esperanza. Vamos al libro de Habacuc. Ayer pude compartir con ustedes a través de los celulares y decirles que leyéramos Habacuc para tener una idea para el día de hoy. Habacuc capítulo 1, y nos vamos a centrar en solo los versículos 2 al 4. Se los voy a leer y dice la palabra: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Verso 4. Por lo cual la ley, ¿cuál ley? La ley de Dios. Está diciendo Habacuc que la ley de Dios es debilitada. Y el juicio, ¿cuál juicio? Los juicios de Dios. Dice, y el juicio no sale según la verdad. Miren a quién está acusando. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ahí tenemos entonces estos primeros versículos. Habacuc está en una situación difícil. El pueblo israelita está en un completo desorden. Él clama, él grita y no hay respuesta. ¿Usted alguna vez ha perdido la esperanza? Ha perdido la esperanza. Uno tiende a perder la esperanza cuando le dicen, por ejemplo, de una enfermedad, eso no tiene remedio. Entonces uno avanza, 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 y si no tiene fe, pues la desesperanza lo visita y pierde la esperanza. ¿Cómo pudiéramos definir la esperanza? La esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Es un estado de ánimo en el que una persona cree y desea algo y busca ese algo y dice, eso lo puedo lograr. Ejemplo, una carrera, un título académico. Ejemplo, un negocio que se quiere establecer, ¿sí? Una meta que se quiere lograr. Y entonces hay esperanzas para hacerlo, y eso depende del estado de ánimo de uno y de la fe que uno tiene. Pero cuando se pierde la esperanza, obviamente viene la desesperanza.
Y la desesperanza es todo lo contrario. La desesperanza es estar uno en un callejón sin salida, completamente perdido y sin recursos. Entonces uno dice, aquí no hay nada que hacer, y entra en una desesperanza. El problema de la desesperanza para los cristianos es que la desesperanza le trae deshonra a Dios. Cuando usted y yo perdemos la esperanza, entonces traemos deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque la desesperanza degrada, minimiza la fuerza del Todopoderoso, como que lo hace creer que es impotente, como que no puede cumplir, como que el poder no le funciona para ciertas situaciones. Cuando uno está desesperanzado, está deshonrando a Dios. Cuando una persona tiene desesperanza, está mostrando un rechazo a lo que dice la palabra de Dios, un rechazo a las escrituras. Obviamente son personas que pierden la fe. Los que están desesperanzados sencillamente han olvidado la vida cristiana. Pero la desesperanza no es solamente de los incrédulos. ¿Cómo les parece que la desesperanza visita por cantidades de veces a los que somos creyentes? ¿Se acuerdan que Jesús dejó escrito en el Evangelio que nosotros debemos orar siempre y sin desmayar? Este es un tiempo para estar orando sin desmayar, porque cuidado, la desesperanza te puede visitar y tenés un gran peligro si dejas que la desesperanza caiga sobre tu vida. El apóstol Pablo, un gran hombre, un gran apóstol, un gran siervo de Dios, tuvo este problema de desesperanza. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 8 al 10, él está contando a los corintios de sus problemas y le cuenta específicamente de un momento donde él perdió la esperanza. Verso 8 dice del capítulo 2: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, dolor, angustia, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos ¿qué? La esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo tuvo tiempos tan difíciles donde llegó a perder la esperanza. Le oraba a Dios, le clamaba a Dios, esperaba en Dios y Dios en silencio. Pero volvió a clamar, se volvió a levantar. Por eso decimos que el apóstol Pablo venció, porque no dejó que la desesperanza que lo estaba abrumando por unos días, volvió y puso sus ojos en el Señor y salió adelante. Y fue cuidado y bendecido por Dios. Este sentimiento de la desesperanza definitivamente es muy peligroso, porque sin darnos cuenta nos destruye. Sin nosotros darnos cuenta nos destruye. El profeta Habacuc también confesó en estos versículos ser muy sensible. Estaba perdiendo la esperanza. Y entonces Habacuc se dirige a Dios como Señor, como Jehová, como el grande, como el gran yo soy. Cuando Habacuc le está diciendo al Señor, ¿hasta cuándo, Jehová? Le está diciendo, tú eres el gran yo soy, tú lo sabes todo, tú eres el Dios de pactos, tú eres el que firmó un pacto con Israel, y entonces por lo tanto
¿Por qué no has cumplido si tú siempre le has cumplido al pueblo de tu pacto? ¿Por qué no nos sustentas? ¿Por qué no nos proteges? Habacuc está insinuando que Dios había descuidado a su pueblo y que no estaba cumpliendo con lo que debía cumplir. La acusación de Habacuc suena casi como una blasfemia. Suena como una blasfemia. Pero ¿qué está pasando? Que es que, hermanos, cuando uno cae en la desesperanza destruye la fe. Piense usted en una persona, mire una persona, piense ahora en una persona que está en depresión. Vaya, busque. Y es que le está faltando la fe. Vaya, busque. Y verá que no está tan metida con las escrituras. Porque la desesperanza lo lleva a uno a perder la fe. Aquí Habacuc le está dando unas voces fuertes al Señor. Habacuc le está insinuando al Señor: usted no ha cumplido y usted es un Dios de pactos. Es muy bueno juzgar a Habacuc, pero piense cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles. Piense qué hacemos nosotros en estas circunstancias. Nuestra fe puede ser lo primero que se muere cuando la desesperanza nos ataca. Vos perdés la esperanza y la fe se va muriendo. La fe se va muriendo. El rey Saúl en el Antiguo Testamento es un ejemplo de lo peligroso, de lo mortal que puede ser la desesperanza para la fe de uno. La fe de Saúl fracasó. Si ustedes se leen en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, del capítulo 15 en adelante, ustedes van a encontrar que Saúl perdió una batalla, pero no perdió una batalla porque los enemigos eran muy fuertes. Perdió una batalla porque él perdió la esperanza en Dios. Y entonces salió con un pueblo que no tenía esperanza a una lucha con una cantidad de soldados que además eran fuertes, pero Saúl iba sin esperanza porque había perdido la fe. Miren, cuando fracasa la fe, el espíritu se deprime y el ánimo se destruye. Les voy a repetir eso. Fracasa la fe, el espíritu se deprime y el ánimo se destruye. Miren una persona que esté sencillamente como que acongojada, como aburrida, como que no ve salida. Y miren, no tiene fe. Entonces, por ende, su espíritu se deprime y por lo tanto no tiene ánimos para nada. Se dejó vencer por la desesperanza el amigo Saúl. Y ustedes ya saben que buscó salidas que no debía de buscar y entonces se enredó hasta con brujería y situaciones de estas. Allá lo pueden leer en el capítulo 28 y van a ver cómo la desesperanza de este hombre lo llevó a la muerte, a la perdición de él y de sus hijos. Cuando vos permitís que la desesperanza destruya la fe en Dios, entonces entra se pierde la esperanza, se pierde toda esperanza y nosotros no vemos ninguna salida para ninguna situación. Escuchen, hermanos, la desesperanza estimula los conflictos, los pleitos, la amargura. Cuando las personas están atrapadas, cayeron en la desesperanza, ya no confían sino en su propia sabiduría para resolver sus problemas. Entonces la situación sencillamente empeora. Las personas que pasan por alto la palabra de Dios
se distingue por estar siempre preparados para echarle la culpa a otros de sus problemas. Esta semana les compartí en las enseñanzas, porque leí en internet que en China se dispararon los divorcios por el aislamiento. Encerraron las personas en la casa y se dedicaron a pelear y no veían la hora de que pasara la situación difícil para llevar la carta de divorcio. Padres que pelearon con los hijos. Pero miren las noticias en Antioquia. En esta semana de encierro, la policía se ha tenido que mover de una manera rápida por los barrios por la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se están castigando hombres y mujeres, padres e hijos? No se aguantan juntos. Esa gente no tiene una esperanza. Esa gente vive en una desesperanza. Esa gente vive apartados de la palabra. Viven sin la palabra. Y entonces echan la culpa los unos a los otros. El profeta Habacuc no estaba viendo una salida. Solamente veía conflictos. No encontraba sino conflictos en su vida. ¿Por qué? Porque, miren, él le está diciendo al Señor, no veo sino destrucción, no veo sino violencia, no veo sino pleito, no veo sino contienda. Como estaba perdiendo la fe por la desesperanza, entonces estaba entrando en una amargura. Les pregunto, allá en Judea y en Israel no había sino pleito, no había sino violencia, no había sino contienda. En Colombia no hay sino problemas, en Colombia no hay sino tristezas, en Colombia no hay sino corrupción. Es que vamos perdiendo la visión y no vemos sino las cosas negativas. El profeta le está haciendo un reclamo a Dios y hasta con gritos. Porque es que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y doy voces para que me oigas. Literalmente lo que está diciendo la Biblia es, le estaba gritando a Dios. ¿Han visto personas que le gritan a Dios? Señor, ¿y dónde está pues? Señor, ¿y entonces qué pasa con usted? Señor, ¿y por qué no me ayuda entonces? Si usted existe, ¿por qué no me ayuda en este problema? ¿Por qué no me libra de esta enfermedad? Hay gente que le gritan a Dios. Porque no ven sino los pleitos, las amarguras, los conflictos, la situación. Habacuc dice, no me permite ver sino destrucción, violencia y contienda. Hermanos, es tan terrible la desesperanza que hace que una victoria parezca una derrota. Hace que una victoria parezca una derrota. Yo estoy convencido de una victoria que está por venir para nosotros. Estoy convencido de una gran victoria de Dios para la iglesia, para las familias, para los incrédulos. Estoy convencido de que Dios se va a magnificar con su poder y nos va a traer una gran victoria. Pero hablen con personas a su alrededor para que vean que todo lo ven como una derrota. Porque la desesperanza nos conduce a nosotros, hermanos, como a rendirnos al enemigo. Nos hace perder la visión. Lo vemos todo negro. Creemos que ya no vamos a poder ganar. Vayan conmigo al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 24. El verso 10. Miren lo que nos dice la palabra. Si fueres flojo
en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Hermano, lo que nos está diciendo la palabra ahí en Proverbios es que nosotros en este tiempo no podemos manejar nada de flojeras, hermano. Nada de debilidades. Nosotros lo que tenemos que estar haciendo es lo que estamos haciendo, clamándole a Dios, entendiendo la palabra, para que no veamos la victoria que se viene como si fuera una derrota, para que no vamos a ir avanzando los días, y entonces digamos, no, esto va de mal en peor. Nosotros tenemos que mirar a Dios, vos y yo tenemos que mirar a Dios. Si fueres flojo en el día de la angustia, estamos en el día de la angustia. Y si ahora nos ponemos flojos, si nosotros nos angustiamos, nos acobardamos, hermanos, estamos degradando a Dios cuando pensamos y caemos en la desesperanza de que esto no va a tener remedio. Los que se rinden a la desesperanza, escuchen esto, los que se rinden a la desesperanza no pueden disfrutar la victoria que viene por confiar en Dios. Si uno ahora se rinde, cuando venga la victoria, entonces usted no la va a disfrutar, porque no va a ver a Dios en esta situación. Hermanos, nosotros debemos estar preparados para los ataques de la desesperanza, para que nosotros no someternos a una derrota, sino mirar la victoria que tiene nuestro Señor para nosotros. Miren Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículos que nosotros conocemos muy bien, versículos preciosos. Miren ustedes en el versículo 31, 8:31. ¿Cómo vamos nosotros a creer que va a haber una derrota con unos versículos como estos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aplíquelo para lo que estamos viviendo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren, sigamos leyendo otro poquito. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por ti y por mí. Hermanos, entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La salud, la bendición, hermanos, para la provisión en la casa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ay, hermano, en este momento Jesús está intercediendo por ti y por mí. ¿Por qué caer en desesperanza, hermanos? Y el verso 35, ustedes saben la belleza que hay aquí, pero leámoslo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza, tribulación como esta, angustia como la que estamos viviendo, no, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Este virus puede haber sido creado, pero ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos,
aleje la desesperanza de su vida, coja la esperanza en Cristo y mire esto como una victoria que Dios nos va a dar. Por último, la desesperanza siempre ve lo negativo, nunca ve lo positivo. Habacuc miraba a su alrededor y lo único que veía era cómo todo se había echado a perder. Habacuc estaba tan cegado por la desesperanza que era incapaz de ver lo positivo, lo que Dios estaba haciendo. En el verso 4 del capítulo 1 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. ¿Saben lo que está diciendo Habacuc? Que la palabra había perdido poder. La ley de Dios, la ley es debilitada. Estaba diciendo que la palabra de Dios ya no tenía el mismo poder. Estaba diciendo que el juicio de Dios salía torcido. Es que se metió en algo muy delicado. Este negativismo de Habacuc se ve en muchos cristianos que están atrapados por la esperanza. Son incapaces de ver algo bueno ahora. Son incapaces de ver algo bueno para el futuro. Yo estoy viendo cosas buenas en este tiempo. Ver la comunicación que tenemos en casa. Ver que he aprendido más de computadores, de celulares. Estoy viendo cosas buenas. Si yo tenemos que ver cosas buenas en este tiempo. Hermanos, que no estemos viendo todo lo negativo. En realidad la ley de Dios nunca se había torcido. En realidad el juicio de Dios nunca se había torcido. Siempre es derecho. Y Habacuc decía: no, la ley es debilitada, el juicio sale torcido. La desesperanza lo estaba haciendo ver todo lo negativo. El Salmo 42, verso 3 es un ejemplo de cómo la desesperanza puede llegar a impregnarnos de negativismo. La desesperanza. Dice el salmista: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Es decir, sencillamente el salmista está diciendo que todo era negativo. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo para evitar la desesperanza. ¿Quién más acosado y molestado que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién más que Él? Nuestro Señor Jesucristo fue incomprendido por la gente. Los apóstoles le abandonaron. No era para perder la esperanza. Uno de ellos le traicionó, otro le negó. Pero él tenía claro que al final de todo esto, al final del túnel, él iba a ver la luz. Y él siguió a pesar de todo, haciendo la obra que tenía que hacer. Hermanos, nosotros tenemos que aprender de Cristo. Aprender de Cristo, porque Él siguió a pesar de que la gente lo fueron abandonando, lo fueron dejando. Llegó solo a la cruz. Pero nunca se desesperanzó. Siempre guardó la esperanza de que tenía que hacer la tarea. Como conclusión, mis hermanos, la desesperanza es un peso cruel que nos captura, que nos destruye a los que seguimos a Dios. Todos los cristianos debemos guardarnos de este mal. Debemos cuidarnos de caer en la tentación de la desesperanza. Los que somos capaces de superar la desesperanza, logramos las grandes bendiciones. Usted y yo no podemos perder la esperanza en este tiempo. Nuestra esperanza debe estar fija en Cristo.
Él es inamovible. La esperanza es como la firme ancla que habla Hebreos. Estamos agarrados del trono y no podemos perder la esperanza. Dicen que cuando los Estados Unidos estaba logrando su libertad, tenía una guerra contra los franceses. Y un soldado se hizo una bandera grande y en la bandera puso esta frase: no perdamos la esperanza, porque Cristo es nuestro líder. Pues hermano, ¿cuánto más nosotros? Nosotros somos soldados cristianos que estamos luchando contra las fuerzas del enemigo, estamos luchando contra este mundo, estamos luchando contra todo esto que ahora estamos viviendo. Así es que animémonos unos a otros y que nosotros también podamos levantar esa bandera y digamos, jamás perdamos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. Hermanos, Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Mantenga la esperanza puesta en nuestro Señor Jesús. ¿Quién como Él? Estamos hablando durante esta semana. Háganme llegar sus motivos de oración y vamos a estar orando por ustedes. Dios me los guarde y me los bendiga, mis hermanos. Que tengan una semana de bendición en medio de todas estas circunstancias. Tenemos la esperanza puesta en Cristo. Dios me los guarde.